Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Antes que nada, esta mañana quiero consignar la muerte del doctor Hugo Savillón, ayer en la ciudad de San Pedro Sula. Miren, hay personas, así es la naturaleza humana, que aunque no se hayan visto frecuentemente en la vida, se aprecian. Y yo aprecié al doctor Hugo Savillón, a su esposa Irma Cano, a su familia. Aquí lo podemos ver al lado también de mi amiga Rosbinda Savillón, hermana del doctor Hugo Savillón, que falleció ayer en la ciudad de San Pedro Sula. Rosbinda es la esposa de un amigo mío muy querido, Lino Tomás Mendoza. Como les decía al comienzo, no tuvimos que tratarnos frecuentemente, que vernos frecuentemente, pero los momentos que compartimos con el doctor Hugo Savillón, con Irma y con su familia, fueron momentos especiales que los recordamos permanentemente. Hicimos un viaje en familia a Santa Rosa de Copán hace muchos años para pasar una festividad de fin de año con el doctor, con su esposa, sus hijos, mi esposa, mis hijos, Rosbinda, con Lino Tomás Mendoza, y miren que 10, 12, 15 años después seguimos recordando uno de los más lindos viajes por tierra. Rentamos un bus, todos en un hotel en el occidente del país, y aún así recordamos todas las anécdotas de ese viaje. Así que mi solidaridad de mi familia con Irma, con sus hijos, con toda la familia de Rosbinda por la pérdida de un gran hombre que insisto, no es que lo trataba todos los días, algunas veces, pero tenía un don de caerle bien a la gente. Anecdótico, muy bueno en su campo profesional. Así que cuando se muere la buena gente, pues hay tristeza. Yo sé que deja a mucha familia triste, a muchos amigos tristes. De hecho, su esposa, sus hijos, padeció una enfermedad en los últimos 3 años. El doctor Hugo Savillón ayer falleció y también fue sepultado en la ciudad de San Pedro Sula. Así que nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestra solidaridad a la familia de Hugo. Algo irremediable que nos tocará a todos. Le tocó a él, le toca a la familia ahora sentirse triste, llorar, pero a la vez saber que era un hombre muy apreciado en los círculos profesionales de las ciencias médicas en el noroccidente y en todo el país. Resignación a sus hijos y a su esposa Irma Cano. Bueno, así es la vida, ¿verdad? Consignamos lo que nos duele, consignamos este tipo de sucesos como la muerte de Hugo Savillón, pero esto sigue. Así es la vida. Frente a frente, tiene que emitirse, yo tengo que moderarlo, y desde ya dejo la consignación de esta triste noticia y pasamos ya al tema, por favor, que nos ocupa esta mañana. Ayer emitió una resolución el Consejo Nacional Electoral, importantísima. Miren, si hay algo que le ha generado problemas a Honduras, que ha fraccionado la sociedad, es el asunto de la reelección presidencial. No cabe duda. Pero es un asunto que sigue ahí como un cáncer. Yo digo como un cáncer porque divide, distancia. Este asunto de la reelección confronta, y por más que se insiste a la clase política, definan ese asunto, porque quizá para un segmento de la población con una resolución judicial o una sentencia judicial ya se allana el camino, es un hecho consumado, entonces es válida la reelección presidencial.
Y lo peor que así como está, indefinida. Pero para otro segmento de la población esto es una violación constitucional que no se acepta. Entonces se insiste ante la clase política, desde aquí adentro, desde la comunidad internacional, solventen ese asunto, arreglen ese asunto, solucionen ese asunto, pregúntenle a la gente si quiere o no reelección presidencial, y lo que la gente diga será la figura que manejemos en la Constitución de la República. Pero no, a muchos políticos les encanta vivir o les encanta convivir con el cáncer. Muchos políticos parece que le sacan provecho a convivir con el cáncer. Y mis disculpas para las personas que lo padecen, ¿verdad? Mis disculpas para las personas que los padecen. Yo sé que el cáncer ahora es tratado y algunas personas lo pueden superar, pero nos quedamos con esa figura cuando asociamos cáncer, muerte. Así, generalmente nos hemos quedado con la asociación de muerte cuando escuchamos el término cáncer. Quizá yo por eso dije, este asunto de la reelección se volvió un cáncer porque dividió, confrontó a la sociedad hondureña e imposibilita consensos. Por eso es que son difíciles los consensos entre los políticos para los asuntos importantes de la nación, por este y algunos otros temas en el reciente pasado. Así que están en la obligación de hacer una consulta, y ojalá que esta consulta la hagan en las elecciones primarias de marzo del próximo año, y que los hondureños decidamos si queremos o no reelección de una vez por todas. Pues ayer el Consejo Nacional Electoral emitió una resolución. Antes de presentarle la pregunta, mejor voy a dejar la historia aquí en esta introducción de Frente a Frente para que usted se informe o comprenda de lo que estoy hablando y luego escuche a mi invitada esta mañana y participe aquí en el programa. Solo a través de una Asamblea Nacional Constituyente o una consulta popular pueden ser reformados los artículos pétreos. En tal razón, el Consejo Nacional Electoral decidió este jueves no reglamentar ni regular la reelección presidencial. Este Consejo se ha pronunciado ya sobre el tema de la reelección presidencial en el sentido de sostener que los artículos pétreos de la Constitución de la República solo pueden ser reformados, modificados o enmendados por el pueblo en una Asamblea Nacional Constituyente o a través de una consulta popular. Que no reconocemos que por encima de la Constitución esté una sentencia y por lo tanto no vamos a reglamentar ni a regular la sentencia de la reelección. Por otro lado, el concejal Kelvin Aguirre explicó su voto particular sobre la reelección. Y el tema que considero pertinente aclarar sobre la sentencia de la reelección, esa fue una decisión que se tomó por mayoría. Yo emití un voto razonado en contra, porque a mi criterio la sentencia es ley, así lo establece la doctrina. Consideramos de que más bien es muy positivo lo que aprobó la convención del Partido Nacional en autorregularse, en que solo una persona que fue presidente se pueda volver a aspirar una vez más a un cargo de presidente, de la presidencia. Este analista no comparte la posición adoptada por el Consejo Nacional Electoral. Que no es cierto lo que dice ella con respecto a la constituyente para cambiar los artículos pétreos. La Constitución hondureña es irreformable y sí tiene razón en lo que no hay ninguna instancia por encima del Congreso Nacional, por encima de la Constitución que la reforme, porque la reforma de la Constitución solo se puede dar por medio de los procedimientos que ella misma establece, con la excepción de los artículos pétreos que son
irreformables, entre los cuales está la reelección. La bancada liberal acompañó la posición adoptada de su representante en este órgano electoral, quien votó a favor. Para que nuestros nuevos procesos electorales se perfeccionen, para que quitemos cualquier sombra de duda y para que nuestro pueblo por fin pueda tener unas elecciones pacíficas, en paz, creíbles, libres, transparentes y limpias. En eso hay consenso y yo quiero darles ese mensaje hoy. Tenemos diferencias de enfoque, han visto, han mencionado aquí decisiones por mayoría, y me parece que es parte de construir democracia. Pero no podemos descartar también que el tema de la reelección es un tema que con los diferentes sectores de la sociedad que hemos invitado existe una preocupación y creo que este Congreso se va a tomar la decisión de aclararlo. Y de igual manera en el tema de la segunda vuelta creo que es una reforma no tanto para el proceso electoral, sino que una reforma para afianzar la democracia, y es lo que pide la sociedad. Así es de que son temas que se están ventilando, que se están discutiendo, y simplemente obedece a las peticiones que los diferentes sectores de la sociedad y partidos políticos lo han hecho en el seno de la comisión. La concejal Rixi Moncada aseguró que como Consejo Nacional Electoral plantearon 20 puntos centrales para contribuir con las reformas electorales que aún hace falta, como la integración de mesas electorales, el sistema de transmisión de resultados, los traslados electorales y evitar el tráfico de credenciales. Y creo que estamos en sintonía y el pueblo hondureño, los partidos políticos deben tener la certeza de que batallaremos como Consejo Nacional Electoral por unas elecciones limpias, libres y transparentes. Además, el Consejo Nacional Electoral propuso que las mesas electorales estén integradas por 5 personas de los partidos políticos y la ciudadanía. El Partido Libertad y Refundación y Liberal votaron a favor, mientras que el Partido Nacional votó en contra de esta decisión dentro del Consejo Nacional Electoral. José Andino, Telenoticias. Este es el tema que vamos a debatir hoy con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Rixi Moncada, que la ven al fondo aquí de esta imagen, pero antes de iniciar con ella, la periodista Gabriela Andino, en este momento en pantalla aparece y ella lee la temática resumida que hoy vamos a debatir aquí para que usted interactúe con nosotros. Gabriela, buenos días. Buenos días, licenciado, por supuesto a nuestra invitada y a usted que está en casita y está listo para participar a través de nuestras redes sociales, @Frente a Frente HN en Twitter y Frente a Frente HN en Facebook. Nuestras cuentas certificadas para la pregunta de este día. El Consejo Nacional Electoral decide no inscribir ninguna candidatura presidencial que ya se haya desempeñado como presidente de la República. ¿Qué opina? Esta es la pregunta que nosotros le planteamos este viernes para que usted pueda dar sus sugerencias, preguntas o mensajes a nuestra invitada el día de hoy y también pueda ser leída a través de nuestras pantallas, @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook. Le repito el tema del día. El Consejo Nacional Electoral decide no inscribir ninguna candidatura presidencial que ya se haya desempeñado como presidente de la República. ¿Usted qué opina? Frente a Frente presentó el tema del día. La abogada Rixi Moncada esta mañana con nosotros en Frente a Frente. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo está usted? Hola, todo muy bien, Renato. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Ayer en TN5, después que pasamos la noticia, nos llamó el representante del Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral. Y no es que nos dejó confundidos, porque, bueno, usted fue clara en su exposición, pero sí me gustaría que nos remitiera a el génesis de este asunto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ayer, sobre qué se pronunció ustedes, qué originó este pronunciamiento del Tribunal Supremo para que no haya ninguna duda? ¿Qué le parece si lo hacemos después de la pausa comercial? Excelente, formidable. Tema de actualidad. Tema de actualidad, porque ya les decía que este asunto de la reelección nos terminó de fraccionar. Así que por favor, atentos con la participación de la abogada Rixi Moncada, presidenta del Consejo Nacional Electoral, inmediatamente después de la pausa comercial.
Ya regresamos a Frente, gracias a el nuevo paquete residencial de Tigo, con 15 megas y una super recarga por solo $37. Tigo, en todo lo que te mueve. Tigo es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente tenemos información con inmediatez y con tecnología de punta, justamente para facilitar su vida. Así está Tegucigalpa, mire la cantidad de alertas de tránsito vehicular, es viernes y el tránsito lo sabe. Tenemos Boulevard Comunidad Económica Europea ya para ingresar a la primera avenida de Comayagüela, un accidente vial que intensificará el tránsito vehicular en ese punto. Desde la altura de Residencial Centroamérica Oeste sobre el Boulevard Fuerzas Armadas se extiende una larga fila de vehículos moviéndose en todo este Boulevard Fuerzas Armadas que no es viable transitarlo en este momento. Se va a ir a quedar ahí estancado. CA6 para ingresar por el oriente del país, frente a la colonia Villanueva, fuerte el congestionamiento y alimentando esta cola de vehículos que se mueven en el anillo periférico. Lo mismo cerca de Germania, en la carretera al sur del país, CA5, y tenemos un accidente vial en la carretera nacional 25, cerca del Chimbo, aquí salida a Valle de Ángeles. San Pedro Sula también registrando ya un accidente vial en el Boulevard del Norte, muy cerca de la Cervecería Hondureña y la 105 Brigada. Tenemos rojos intensos en el segundo anillo periférico. También aparece una línea fuerte de vehículos cruzando a 8 kilómetros por hora el Boulevard del Este y para seguir alimentando el segundo anillo periférico, mientras el Boulevard del Sur así está, también con fuerte congestionamiento. San Pedro Sula y Tegucigalpa visto con tecnología de punta, satelital y por cortesía de Banco de Occidente, con sus préstamos personales, préstamos agropecuarios, préstamos de vivienda, todo en Banco de Occidente, en donde apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Le invitamos para que participe a través de @Frente a Frente HN en Twitter y Frente a Frente HN en Facebook y participe con el tema de hoy. El Consejo Nacional Electoral decide no inscribir ninguna candidatura presidencial que se haya desempeñado como presidente de la República. ¿Usted qué piensa? Comente, comparte y también haga sus consultas a través de nuestras redes sociales. Abogada, si puede trasladarnos a qué originó precisamente lo que usted anunció anoche y que nosotros hoy divulgamos a la nación. Muchas gracias, Renato, por la invitación para compartir con el pueblo hondureño. Digamos que no solo la resolución importante, que no es una resolución que se dictó el día de ayer, sino que ya unos días antes, sino también para compartir los avances, los desafíos, las dificultades que hemos enfrentado durante estos 6 meses al frente del Consejo Nacional Electoral. Y yo creo que para compartir con ustedes acá, con la gente en todos sus hogares, con partidos políticos, con la sociedad en general, es siempre importante fijar un contexto. ¿Y cuál es el contexto de esta resolución, de esta decisión, de esta postura jurídico-electoral por mayoría que se ha emitido en el Consejo Nacional Electoral, a lo interno de su pleno? Pues el contexto es que decidimos por mayoría no poner en paréntesis las bases fundamentales del orden constitucional en Honduras. El contexto es que los estados se organizan o nos organizamos para dar a nuestros ciudadanos condiciones mínimas. ¿Condiciones mínimas en qué sentido? En cuanto al respeto a su dignidad humana, a su condición de seres humanos, a sus condiciones de vida, sociales, económicas, políticas. Para eso nos constituimos los estados, para dar alternativas de solución a sus ciudadanos. Pero cuando los estados se convierten en enemigos de sus ciudadanos, que es particularmente lo que nosotros consideramos, o sea, el Estado convertido en un enemigo,
esas soluciones se ven cada día más lejanas. Por eso inicio diciendo, hemos decidido que esos pilares fundamentales del Estado marcados en la Constitución no pueden seguir entre paréntesis. Y hemos tomado una decisión, la más importante, estimamos, hablando institucionalmente, de los últimos 10 años de este país, y es reconocer, argumentar, establecer una postura en el sentido de que la sentencia sobre la reelección presidencial viola la Constitución de la República, porque toca artículos pétreos, artículos intangibles, y la viola por un organismo sin tener competencias para ello. ¿Y por qué no tiene competencias? No porque le faltan esas competencias para juzgar y para ejecutar los juzgados, no es ese tipo de competencias formales a las que nos referimos, sino las competencias de fondo. ¿Quién es el único en un Estado democrático, en un Estado constitucional? ¿Quién es el único legitimado para modificar normas constitucionales que tienen características de irreformables, que tienen condición de pétreas? ¿Quién está encima de la Constitución? ¿Quién es el único garante? ¿Quién es el que está por encima de esas normas que están establecidas? El pueblo. El principio de soberanía popular frente a toda esta conflictividad generada producto de una sentencia que desborda la norma constitucional. Toda esta conflictividad a la que usted se refiere, política, económica, social, generada por transgresión a la norma constitucional, generada por fraudes electorales, generada por golpes de Estado, porque son hechos históricos que no podemos desconocer, generada por masacres, generada por la violencia en cuanto a ejecuciones, generada por el narcotráfico como red en todo el propio Estado. Creo que es necesario sacarla de los paréntesis, empezarla a discutir, empezarla a debatir, y por eso la importancia de esa decisión y esa postura jurídico-electoral que nos lleva entonces al tema nuestro, al tema del Consejo Nacional Electoral, que no surge como dádiva, que no surge como una bondad, que surge en ese marco. Esa reforma constitucional, producto de ese consenso alcanzado por las fuerzas políticas en el Congreso, tiene historia, y la historia está marcada por el pueblo. El pueblo es la base de esa historia, el pueblo en su mayoría es la base de esa reforma. Allí hay mártires, ahí hay sangre, ahí hay detenidos, ahí hay libertades, ahí hay represión, hay violencia, toda ejercida desde un Estado enemigo de sus ciudadanos. ¿Qué hace entonces el Consejo Nacional Electoral? Una vez que inicia en su proceso, en su gestión de los 5 años, establecemos un norte, establecemos una visión, y esa visión es compartida. En este contexto es importante, esa visión es compartida. ¿Cuál es la visión? Pues es organizar y desarrollar elecciones primarias y generales limpias, libres y transparentes. Es profundizar el sistema democrático. El Consejo firma después todas las constancias después de los procesos electorales para quienes ejercen el poder, sea en el Congreso, en la Presidencia de la República y después por delegación en la Corte Suprema. Entonces es un ente importante, es el poder electoral de Honduras, que en este caso a sus 6 meses está marcando posición jurídica electoral en el sentido de la reelección, y esperamos el acompañamiento y el apoyo de los partidos políticos, de la sociedad en general, del pueblo hondureño en general, en el sentido de ¿qué? De contribuir para un proceso electoral limpio, transparente,
justo, democrático, tanto a nivel primario como de elecciones generales. Es en ese marco que surge y que se dicta o que se emite esa resolución con el voto favorable de la consejera Ana Paola Hall y su servidora. Y por supuesto, después de un debate, con el voto razonado del consejero Kelvin Aguirre. No, está claro lo que nos dice, ¿verdad? Todos entendieron lo que dijo la abogada. Yo solo me voy a encargar de ponerle algunos ingredientes ya orientados más a la actividad periodística. En otras palabras, el Consejo Nacional Electoral que preside en este primer año la abogada Rixi Moncada desconoce la resolución judicial que allanó el camino a la reelección presidencial. Y le pongo otro ingrediente más. Si se le ocurriese a alguien que haya sido presidente querer ser presidente nuevamente con este Consejo Nacional Electoral, este Consejo Nacional Electoral rechazará inscribir a esa persona. Así se lo digo, ¿verdad? Lo ha interpretado perfectamente bien. Y le pongo esos ingredientes para que usted mire la dimensión que tiene la resolución tomada ayer. Desconoce el Consejo Nacional Electoral la resolución de la Corte Suprema de Justicia que allanó el camino para la reelección presidencial del actual gobernante Juan Orlando Hernández. Y nos dice, si a alguien que ya fue presidente en Honduras se le ocurre querer serlo nuevamente y envía la solicitud de inscripción previo a un proceso al Consejo Nacional Electoral, esa solicitud será rechazada, sin importar lo que haya dicho un poder del Estado, lo que haya resuelto un poder del Estado. Así están las cosas, esa es la dimensión que tiene lo resuelto ayer 2-1 por el Consejo Nacional Electoral y que nos sigue explicando después de la pausa la abogada. Regresamos a Frente gracias a Óptica Popular, con su promoción en aros desde 3. Con el tema de hoy, Consejo Nacional Electoral decide no inscribir ninguna candidatura presidencial que se haya desempeñado como presidente de la República. ¿Qué piensa? Nos llegan ya sus opiniones a través de nuestras redes sociales Frente HN. Raúl Trejo opina, se debería delimitar la participación de esos diputados y alcaldes a solo 2 periodos continuos o 3 alternos para que en ese tiempo intermedio se les investigue si actuaron correctamente. También aquel diputado que acepte un puesto en el Ejecutivo, inhabilitarlo para una reelección. Eduardo Ulloa dice, el problema de reelección presidencial está latente, no se puede reglamentar algo que es completamente ilegal. Necesito saber que despeje la duda, enumere artículo de la Constitución de la República que dice de manera textual, sin margen de mala interpretación, que la reelección está permitida en Honduras. Mauricio Nuila, perfecto, la reelección es ilegal. Roberto Díaz Alcerro, es lo más lógico, lo más cuerdo, lo más legítimo y sobre todo lo legal. No se puede permitir que se usurpe el poder de la nación al antojo de una persona. Si la Constitución prohíbe la reelección, no hay nada que hacer, a menos que en una consulta el pueblo decida lo contrario. Ángel Guardián, ese es cuento chino, ya van a inscribir al hombre, eso ni dudarlo. Sammy Vázquez, el CNE lo único que hace es aplicar los artículos pétreos. En la Constitución no existe la reelección. Jaime Durón, la reelección siempre fue prohibida y miren dónde estamos. No hay institución ni funcionarios creíbles en toda Honduras. Talixta,
Así lo espera la patria, que se haga valer la Constitución de la República. No nos defraude, abogada. Mire el desastre de país que estamos. Aquí ya no se cree en nada ni en nadie. Por favor, vuelva a Honduras el Estado democrático. Ya no queremos vivir en este narcoestado. Estas son algunas de las participaciones. @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook, cuentas certificadas para leer su opinión al tema del día. Consejo Nacional Electoral decide no inscribir ninguna candidatura presidencial que se haya desempeñado como presidente de la República. ¿Usted qué piensa? ¿Puedes leer, por favor, el mensaje que venía? Porque solo se leyeron las primeras 2 líneas. Que está relacionado con Kelvin Aguirre, ese que está de Alan Alvarenga Alvarado, sí. Y díganle al tal Kelvin Aguirre que la sentencia no es ley, es producto de una decisión o fallo de un juez o tribunal en base a la ley, ya anteriormente establecida. Dios mío, qué horror de políticos corruptos tenemos, todos lo son. Alguna gente siento que ha comprendido el alcance que tiene esta decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral. Pero yo creo que hay muchos en Honduras que todavía no. Hay muchos en Honduras que todavía no. Miren el alcance. Y esa es mi siguiente pregunta para la abogada Rixi Moncada. Hay un poder del Estado que con su resolución de hace unos años allana el camino para la reelección presidencial. Un poder del Estado. Pero ayer viene el Consejo Nacional Electoral, el órgano electoral de Honduras, y dice: desconocemos ese fallo del Poder Judicial. Miren bien la dimensión que tiene esto. Y si a alguien que ya fue presidente se le ocurre que quiere serlo nuevamente y hace la solicitud de su inscripción alegando que es una decisión de un poder del Estado, que por lo tanto tiene el deber, sin refutar nada, el Consejo Nacional Electoral de inscribirlo, y se planta el Consejo Electoral: aquí hemos decidido desconocer esa resolución del Poder Judicial. Aquí, valiéndonos de los artículos pétreos constitucionales, o el artículo pétreo que habla que nadie que ya fue electo presidente puede volver a hacerlo, o que nadie que haya sido presidente puede volver a hacerlo. Por lo tanto, en función de lo que dice ese artículo pétreo de la Constitución, aquí no le inscribimos su candidatura. Ya comprendió el alcance que tiene esto: una decisión del Consejo Nacional Electoral y una resolución de un poder del Estado, sin necesidad de planteársela textualmente la pregunta. Sé que la abogada Rixi Moncada comprende cuál es la respuesta que necesitamos ahora ante ese escenario, si se produjera. Abogada. Bueno, es que francamente, o sea, si tenemos que verlo desde la perspectiva eminentemente natural, un poder del Estado, en el marco del Estado constitucional, no está por encima del principio de soberanía popular. Un poder del Estado, aunque lo haga a través de una sentencia, no puede violentar esta norma constitucional en sus artículos pétreos, y especialmente en 374, 375 y además el artículo 4. El artículo 4 referido a la alternabilidad en el ejercicio. Nuestro país tiene una tradición constitucional de no reelección. Y claramente en sus primeros 4 artículos queda expuesto, pues. El artículo 4 prohíbe la alternabilidad. ¿Qué es o cuál es el razonamiento que ha hecho el Consejo? Es simple: respetar, darle vigencia y no poner en paréntesis esos artículos pétreos que son producto de la voluntad popular manifestada por el pueblo en la constituyente que aprobó este texto constitucional, y que tiene por sí la única forma en que se puede reformar, o sea, está aquí establecida. Entonces, en todo caso, nosotros hemos sostenido desde un primer momento, desde el dictado de la sentencia, que la sentencia en sí
constituye delito, pero que en este país, donde está claramente evidenciado la no división de poderes, donde está claramente perdida la condición formal de Estado de Derecho y la condición material también de Estado de Derecho, es difícil sostenerlo. Es difícil sostenerlo, que es entonces lo relevante, que el poder electoral le dice a los poderes del Estado: nosotros no estamos obligados a aplicar o a observar una sentencia que es absolutamente ilegal y que es además constitutiva de delito, y lo vamos a dejar bien establecido. Eso es claramente velar por la vigencia, no, como dicen, del diente al labio, no mediante planteamientos o mediante la escritura de artículos o de opiniones al aire, sino desde un punto de vista material, a través de una resolución, actuando como lo que debemos ser o como debemos actuar, como un organismo independiente, autónomo y sin relaciones de subordinación. Es lo que dice la reforma constitucional que da pie a la ley especial que nos crea como consejo. Y es lo que hemos hecho, someter al debate la petición y en ese debate establecer nuestras posturas jurídico-electorales para finalmente emitir la resolución. ¿Puede un órgano en defensa de la Constitución? Es así. ¿Puede un órgano como el Consejo Nacional Electoral desobedecer una resolución de una sala? No recuerdo si aquella resolución de la sala fue por mayoría o fue por unanimidad. Esa resolución que allanó el camino para la reelección. Inicialmente creo que se dio por unanimidad y después que se había firmado hubo un magistrado que emitió un voto, pero que ya no fue considerado porque dijeron que ya había salido la resolución. Le voy a hacer las preguntas claves que pueden estarse formulando en este momento los que están en desacuerdo con esa decisión adoptada 2-1 a finales de febrero por el Consejo Nacional Electoral. ¿Puede un órgano como el Consejo Nacional Electoral desobedecer, no sé si el término adecuado aquí es entrar en desacato ante una resolución adoptada por un poder del Estado, abogada? Te lo pregunto en función de la variable de las argumentaciones que esta decisión con un alcance fuerte tendrá en el país. Nadie debe obediencia a actos ilegales. Nadie debe obediencia. Porque se lo pongo de otra forma. Si yo digo que voy a obedecer esa sentencia ilegal, estoy desconociendo la Constitución. Y entre la Constitución y la sentencia, lo que voy a hacer prevalecer es la norma constitucional de carácter pétreo, porque esta es la que tiene la fuente de legitimidad que radica en el principio de soberanía popular. Lo que estamos haciendo es volviendo al pueblo, como debe ser, porque es el depositario de ese principio, en él radica el poder. Es así. No debemos obediencia a una sentencia que en este caso consideramos se aparta de esta norma constitucional, la violenta, la altera y por lo tanto ya es criterio particular en cuanto a la configuración, a mi juicio, constituye delito. Y esa es la tesis que he sostenido desde un primer momento. Ayer en el Consejo Nacional Electoral, 2 votos de los representantes de Libre y el Partido Liberal deciden, y el voto particular del Partido Nacional en contra de la resolución, que no inscribirán candidaturas que ya se desempeñaron
en la presidencia de la República, indistintamente del fallo del Poder Judicial. Esa es la dimensión, el alcance que tiene esta decisión adoptada ayer por el Consejo Nacional Electoral y de la cual seguimos debatiendo después de estos consejos comerciales. Ya regresamos a Frente, gracias a... Les recordamos el tema de este viernes. El Consejo Nacional Electoral decide no inscribir ninguna candidatura presidencial que se haya desempeñado como presidente de la República. ¿Usted qué opina? Y leemos los mensajes que nos han llegado a nuestra cuenta Frente a Frente HN en Facebook. Roberto Martínez, qué excelente decisión. Es algo que estábamos esperando como pueblo. Y para los que no creen que Jo quiere seguir en la presidencia, aquí está la respuesta al votar en contra del Partido Nacional. Julio César Cuellar. Bueno, pero si la reelección es ilegal, como todos sabemos, y viendo que para atrás vamos a enjuiciar a Jo porque se reeligió ilegalmente, o se van a quedar así las cosas, o lo dejarán pasar por única vez como otras cachuricadas, dice. Ramón Álvarez. Lo correcto está muy claro, aún no existe la reelección presidencial. La posición del Partido Nacional es entendible, no puede darse con la piedra en los dientes, no puede aceptar su error ahora, lo harán unos años después, algo así como ocurrió cuando no hubo golpe de Estado. No estoy en contra de la reelección en sí, si esta se aprueba legalmente. Henry Smith. El problema no es la opinión de la Corte Suprema de Justicia, que por cierto no es una sentencia. En sus considerandos expresa que no tiene facultades para reformar la Constitución. El principio de supremacía constitucional no es un antojo, capricho o juego. Lo que se necesita es un ministerio público transparente sin colusión política que les permita al pueblo la defensa de los intereses de la nación. Leonardo Antonio Lara. Están trabajando todas las piezas, el bramadero electoral. Buen guión están siguiendo de la clase poderosa de este país que quieren impunidad por los dineros sucios del narcotráfico. Ángel Armando Artica. ¿Qué pasaría si se establece una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Seguirá diciendo lo mismo Rixi Moncada sabiendo que José Manuel Zelaya Rosales también podría optar nuevamente al cargo? En un último mensaje, Carlos Núñez, es la mejor decisión tomada por el CNE, ya que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia no autoriza reelegir. Su contenido no es penalizar a todo aquel que promueva la reelección. Los petrios solo pueden ser reformados por una constituyente. Agradecemos sus mensajes que nos han llegado a nuestras redes sociales y lo invitamos a que continúe participando en el tema de hoy. El Consejo Nacional Electoral decide no inscribir ninguna candidatura presidencial que se haya desempeñado como presidente de la República. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo le decía mientras estaban los anuncios al abogado Rixi Moncada que en mi criterio personal esta decisión que ha adoptado el Consejo Nacional Electoral va a darle celeridad a la consulta popular sobre la reelección presidencial. Es que ya nuestra dirigencia política sabe que cualquiera que intente inscribir una candidatura habiendo sido ya presidente, no se la van a inscribir. No se la van a inscribir. Arguya lo que arguya, alegue lo que alegue, no se la van a inscribir porque ya es decisión del Consejo Nacional Electoral. Seguramente que vendrá una crisis y aquel debate que es el Poder Judicial que nos permite a los que ya fuimos presidentes de la República volver a hacerlo si esa es la voluntad del pueblo. Entonces, por los escenarios que pudieran venir, me da la impresión que esta decisión le va a dar celeridad a la consulta popular si la gente quiere o no reelección presidencial y que sea el pueblo el que decida. Y sobre esto va a abundar en detalles la abogada Rixi Moncada porque igual no sé si malinterpreté, pero ustedes hablaron que tanto el asunto de la reelección como de la segunda vuelta electoral deben ser consultados a la gente. Abogada Moncada. Sí, Renato, bueno, a lo que le damos vida, digo yo, en resumen, y como debe ser, es al poder del pueblo, al poder del soberano. Que la gente se pronuncie, que la gente opine,
lo que estamos rescatando es justamente el principio de toda nación, el valor, la fuerza y la legitimidad de su población, de su ciudadanía. Y por supuesto, cosas interesantes que están ocurriendo en el Consejo. Y es que dentro de todo el debate y dentro de toda la discusión, que reitero, no ha sido tan fácil, ha sido difícil estos 6 meses, son acomodamientos de fuerzas después de 10 años de, no digamos de un letargo, pero de mantener una posición el anterior Tribunal Supremo Electoral desde las elecciones de 2009, desde su opinión, porque recuerde que opinó el Tribunal Supremo Electoral en contra de la consulta popular de la cuarta urna, opinó, se pronunció a favor del golpe de Estado, después vinieron las elecciones de 2012, las elecciones de 2013, las primarias de 2012 fueron acusadas de fraudulentas, incluso dentro del propio Partido Nacional, y se elevaron peticiones a la Corte para el conteo voto por voto. 2013 la general, luego alegado otro fraude, planteado otro fraude, demostrado otro fraude. Después 2017 igual primarias y generales. Y uno se pregunta, ¿y este es el Estado de Derecho que defendemos todos los días? Con una institucionalidad que 10 años después, hasta hoy, no se ha pronunciado ni nos ha dado razón sobre ninguna de esas investigaciones. Como que si el robo del voto de las personas es un hecho baladí, que no tiene importancia. O sea, ¿qué es lo que seleccionamos todos los días y por qué seleccionamos? ¿Por qué ese proceso de selectividad en la persecución de determinados hechos? Pero si todos somos testigos que el robo de la voluntad popular, por más que se denuncie, parece no tener relevancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo también? Volviendo nosotros al pueblo, volviendo al soberano y planteando como consejo, después de esos largos debates, que la segunda vuelta y la reelección presidencial deben ser objeto de una consulta popular. Y yo en esto quiero rescatar también y compartir. En este tema hay consenso. Aquí los 3 consejeros estamos de acuerdo que los 2 temas que polarizan a la población, que han mantenido a lo largo de todos estos años, o que se ha mantenido a lo largo de todos estos años, un debate sobre ambos, sin considerar que quien debe decidirlos es el pueblo. Ese tema hay que hacerlo que vuelva al pueblo. De ahí entonces, y ayer lo expusimos en la comisión de dictamen que preside el diputado Mario Segura, que aprovechamos el espacio también para agradecer la receptividad que tuvimos en la comisión de dictamen en cuanto a los 20 temas que planteamos nosotros de nuestro interés para la reforma o para establecerlo más bien en la ley electoral. Pues de esos 20 temas, el primero es consulta popular para reelección y segunda vuelta, por unanimidad. Seguramente esta decisión del órgano colegiado Consejo Nacional Electoral también tendrá su análisis específico, y a mí no es que se me ocurre, sino que igual ya estoy pensando en la decisión que ha tomado la representante del Partido Liberal, porque para nadie es desconocido que un sector del Partido Liberal siempre se opuso a la reelección presidencial y otro sector fue más ambiguo en relación a este tema. Pero ayer la representante, digo yo, a finales de febrero, porque la decisión no se tomó ayer, se tomó a finales de febrero, 23, 24 de febrero, pero hasta ayer se anunció, la resolución de la representante del Partido Liberal en el Consejo Nacional Electoral ha sido similar a la de la representante de Libre en ese órgano electoral. Igual, sí, igual a la de Libre. No a la reelección presidencial. Pues esto nos provoca pensar
que el Partido Liberal, no obstante sus divisiones internas sobre este tema, con la decisión de su representante, tiene una postura unificada, sin importar lo que haya dicho la Corte Suprema de Justicia. En el Consejo Nacional Electoral no se inscribirá a nadie que se haya desempeñado como presidente de la República y que quiera volver a hacerlo. Esa decisión, adoptada ayer por la profesional del derecho que representa al Partido Liberal, arropa a todo el Partido Liberal, que sobre el tema mantuvo diferencias, para analizarlo también. Pero igual, visto de otro modo, nos da la razón a nosotros que hemos sostenido durante todos estos años. O desaparece la ambigüedad que sobre el tema tenía el Partido Liberal y asume ya una posición única sobre la reelección. Nada de reelección si no es a través de que haya una nueva constitución que ponga la figura de la reelección, o que con esta constitución se le consulte a la gente si quiere o no reelección. Así están las cosas. Y esto más, adiciona ahí el Consejo Electoral, que debe consultarse si los hondureños queremos segunda vuelta electoral o no para el próximo proceso electoral. Nuestro punto aquí, Renato, es fundamental y es como se plantea desde nuestro eslogan como consejo, es profundizar la democracia. ¿Y cómo se profundiza si no es yendo al pueblo, al titular de ella, al dueño de la soberanía? Eso es lo que estamos proponiendo, reformas democráticas, reformas electorales, impulsando un listado, un planteamiento desde los distintos ámbitos, orientado, como dije, o con una misión, básicamente, y es que las elecciones sean limpias, transparentes y justas. Y yo le decía a usted en la pausa, ¿por qué insistimos en eso? Y aquí desde distintos análisis y evaluaciones, para nosotros, o sea, para esta presidencia, con toda la experiencia durante estos procesos, en este país, donde casi todo es fraudulento, lo dice la gente, todas sus condiciones afuera, económicas, sociales y de seguridad, o sea, la gente que se está marchando porque sienten este país como una cárcel de la que tienen que huir, o sea, considerando todo eso, ¿cómo nosotros vamos a sostener un proceso electoral limpio frente a una institucionalidad perversa donde creemos que hay un fraude montado? ¿Y por qué decimos que hay un fraude montado? Porque mientras no se produzcan los cambios, ya se dio parte a lo primero, que es lo estructural, pero mientras no se produzcan los cambios necesarios a través de la ley, a través de un presupuesto acorde para la necesidad de un proceso electoral limpio, a través de las modificaciones de todas las prácticas que dieron como resultado esos fraudes y tanta violencia en el país, entonces, ¿cómo se va a desmontar el fraude? Desarticular el fraude implica dar seguimiento a una serie de actuaciones, a una serie de propuestas, a una serie de planteamientos que nosotros estamos haciendo justo acá. No más credenciales sin nombre, no más tráfico de credenciales entregadas al azar, sin certificación, sin ninguna garantía. No más doble voto, censo nuevo, identidad nueva, sistema de transmisión creíble, fiable, integración de mesas electorales receptoras. Todas esas son áreas de fraude. Si esas áreas no las modificamos y no las desmontamos, el fraude está ahí. Expresión que yo entiendo por lo que me dijo nuestro representante o nuestro corresponsal ahí en el Congreso Nacional, que despertó contrariedad en algunos líderes políticos cuando ustedes les dijo ayer que había un fraude montado si no se profundizaban estas reformas electorales
parece que más de algún líder la amenazó con presentar una moción al Congreso para emplazarla a usted que fuera a explicar por qué sustenta que si no se profundizan las reformas hay un fraude montado. Pero igual me dicen mis colegas aquí que están llegando reacciones de penalistas en torno a esta decisión que ha adoptado el Consejo Nacional Electoral, y me gustaría que escuchara también la reacción que tuvo ayer en el noticiero estelar de Honduras, TN5, a partir de las 9 de la noche, Kelvin Aguirre, el representante del Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral. Todo esto después de la pausa comercial aquí en Frente a Frente. Hoy, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada. Gracias por continuar con nosotros. 8 de la mañana, 9 minutos. Le recordamos el tema de hoy. Consejo Nacional Electoral decide no inscribir ninguna candidatura presidencial que se haya desempeñado como presidente de la República. Continuamos leyendo sus participaciones a través de Twitter. Dice esta cuenta: con el debido respeto, creo que lo que esgrime la abogada Moncada es correcto. Pero ¿qué pasaría si la Fiscalía y la Corte de lo Constitucional sentencia o ordena una resolución de que si pudiese inscribirse una expresidente de forma continua o alterna? ¿Qué pasaría? Pregunta. ¿Resulta? Nos dice esta cuenta: ¿qué pasaría si la Fiscalía y la Corte de lo Constitucional sentencia o ordena una resolución de que si pudiese inscribirse un expresidente de forma continua o alterna? ¿Qué pasaría? Y te voy a complementar con algunos mensajes que me están llegando. Por ejemplo, dice este abogado penalista que me pide no identificarlo. Y si ante la negativa del Consejo Nacional Electoral se interpone recurso ante el Tribunal de Justicia Electoral y dada la integración actual, ratifica la decisión del Consejo Nacional Electoral, procede amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el conflicto quedará de nuevo ante la Corte Suprema de Justicia, órgano constitucional que debe resolverlo. Me parece que el escenario que plantea es oportuno para escuchar su comentario, abogada Rixi Moncada, porque hay otro que me dice: no cumplir una sentencia también es delito. O sea que hay suficientes insumos para escuchar los criterios de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, abogada Rixi Moncada, inmediatamente después de que Gabriel Andino complemente estos mensajes que nos llega del público. Nos dice esta cuenta: es lo correcto, no reelección. Luis Aguilar: sí, ya se puede. Saúl Aguilar: es una decisión correcta, ya que se basa en lo establecido en la Constitución y al día de hoy la reelección es ilegal, por lo tanto todo aquel que lo haga debería responder ante la justicia. Excelente decisión del Consejo Nacional Electoral. Javier Matamoros: estoy muy de acuerdo, la reelección es ilegal y punto. Además se cometió delito y se debe ser juzgado quien lo cometió. Oscar Martínez comenta: al fin se están tomando decisiones en favor del pueblo. Ninguno que fue presidente y el actual merecen gobernar este noble pueblo. Marvin Cruz: encontró la piedra en su zapato y esto empieza, después viene el juicio. Saludes a doña Rixi, dice. El ingeniero Ismael Ochoa: ya es tiempo de poner en orden las cosas en Honduras. Tenemos que dar una imagen internacional favorable y no solo de corrupción. Nos dice Arim: espero que lo lean. ¿Por qué llevan sola a la señora? ¿Por qué cuando ella está no hay más panelistas? ¿Qué corona tiene? ¿Tiene miedo de debatir con otros o tiene miedo de que le saquen los trapos sucios? Ella dijo en Bolivia que Evo era un candidato legítimo cuando el pueblo le dijo que no y se inscribió igual que Jo. ¿Por qué allá es bueno y acá es malo? Estos son algunos de los comentarios que nos llegan a través de Twitter, @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook. En el tema de hoy, el Consejo Nacional Electoral decide no inscribir ninguna candidatura presidencial que se haya desempeñado como presidente de la República. ¿Usted qué piensa? Ante estos escenarios que está planteando la teleaudiencia, abogada Rixi Moncada, por ejemplo, lo que decía aquí un penalista, que si esto va al Tribunal de Justicia Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral avala lo que ha resuelto el
Consejo Nacional Electoral, pero entonces la persona recurrente va a la Corte Suprema de Justicia, y nosotros sabemos cómo está estructurado la Corte Suprema de Justicia, y aquellos dicen que lo que ha resuelto el Consejo Nacional Electoral es ilegal porque hay un mandato del Poder Judicial que allanó el camino a la reelección. Bueno, coméntenos estos escenarios. Si se recurre ante el Tribunal de Justicia Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral tiene el deber de cumplir la Constitución y de fallar con base en la Constitución. Y lo que establece la Constitución es que esos artículos 374, 375, o sea, son artículos pétreos y que son irreformables. Y si recurren si recurren a la Corte Suprema, pues la Corte Suprema tiene que definir entre qué es lo que deben cumplir. Lo que se debe cumplir, está claro, es la Constitución, en un Estado constitucional y democrático de derecho. Justo lo que nos tiene en toda esta crisis de toda naturaleza es incumplir la norma constitucional, es estarnos siempre desviando y queriendo fallar por las formas y no entrar al fondo. Que a mí me digan, usted está violando una sentencia, un momentito, y entonces, ¿qué es lo que tengo que cumplir yo? ¿Qué es lo que estoy obligada yo a cumplir? Salgamos de la tradición un poco en ese sentido, salgamos del ostracismo. Yo estoy obligada a cumplir la Constitución en sus normas irreformables, o estoy obligada a cumplir una sentencia que es ilegal y que reforma esas normas que el constituyente dijo que eran irreformables. Allá el Tribunal de Justicia Electoral, si se decide entre que va a aplicar o que va a dejar de lado la Constitución. Y luego, si vuelve a la Corte, pues allá la Corte o la Sala Constitucional, si decide seguir sosteniendo una decisión que es a todas luces ilegal. Lo ha sido desde siempre, no tiene por qué considerarse vigente, es totalmente ilegal. Y yo creo que los hondureños y los ciudadanos debemos reclamar permanentemente y mantenernos firmes en ese sentido, pues. O sea, por el respeto de la norma, independientemente que vayamos luego a una consulta popular y que el pueblo decida ahí lo que quiere. Pero es el respeto a esa construcción. O sea, ¿por qué nos formamos como Estado? ¿Para qué tener una norma fundamental que es la que debe regir el norte de las naciones? ¿Para qué si no la vamos a respetar? ¿Para qué si un poder derivado, aliado, en un marco en donde la división de poderes está perdida, en un marco en donde una persona parece decidir qué hacer, vamos a continuar nosotros manteniendo? O sea, lo que el poder electoral ha hecho claramente es poner en pie una decisión de forma independiente, autónoma y sin relaciones de subordinación. Y en esa ruta yo espero que continuemos como Consejo. Ahora, en claro, ese debate pero íntimo. usted está consciente de ese escenario extremo, que sostenga el Poder Judicial su decisión y obligue al Consejo Nacional Electoral a inscribir la candidatura de alguien que ya se desempeñó como presidente. Estoy consciente como ciudadana y como profesional de este país, estoy consciente de mi responsabilidad política y la asumo con todos los riesgos que conlleve. No veo yo otro camino. O sea, el país tiene que tomar ruta, y esa ruta pasa por constituirse como un verdadero Estado donde se respeten los derechos, donde se respeten las libertades públicas, donde se respeten las garantías, donde se pueda construir democracia con base en la pluralidad, con base en la posibilidad de escucharnos todos, sin persecuciones selectivas orientadas a anular a la oposición, para dar entonces espacios ahí sí verdaderos a la inversión, porque cuando se da seguridad jurídica, se habla de seguridad jurídica, pero seguridad jurídica ¿para quién? Solo para el capital, que yo estoy de acuerdo que se debe dar, pero solo para el capital. Y la seguridad social y las garantías de los ciudadanos y las condiciones de este pueblo que no tiene ya ni qué comer en sus cocinas, en donde los ingresos cada día van hacia abajo por el alto costo de la vida y las pocas oportunidades que se tienen.
Esa seguridad social, ¿dónde está? No basta la seguridad jurídica, hay que acompañarla de seguridad social, y nosotros ahora lo que estamos tratando de impulsar y de dar es también seguridad electoral. Seguridad en el ejercicio del derecho principal de los ciudadanos, que es el derecho de elegir a sus autoridades, para que después esas autoridades se constituyan y traten de darle una vida plena, una vida en condiciones humanas, pues, que no lo tenemos en este momento. O sea, el país es un desastre, este país parece lleno de carceleros. Todos tenemos miedo de los policías, de los militares, de las persecuciones, que por los impuestos, que porque no pagó la energía, que porque, o sea, por todo persiguen al ciudadano. Y en mi tesis, por eso la gente huye, no encuentra salida, no encuentra alternativa, un discurso violento de la autoridad pública, que es la llamada a unificar esta sociedad, a hacer que nos encontremos y que nos abracemos con una norma común, la fundamental. Si no respetamos esta norma común, ¿cómo me pueden pedir a mí que respete una sentencia ilegal? ¿Cómo le podemos pedir a los ciudadanos que respete una disposición en un reglamento, en una ley, si los encargados de aplicar esta norma, de controlarla, de dirigir el Estado, de establecer los límites, no lo hacen? De eso se trata. El convencimiento del Consejo Nacional Electoral que la reelección en Honduras es ilegal, y cualquier escenario en contra de esta decisión sostenida por el Poder Judicial de Honduras, en el entendido que alguien pueda recurrir a ellos por lo que han emitido, nos llevará a una crisis, de eso téngalo seguro. Pero está obligada la dirigencia política entonces, ante el convencimiento de estos escenarios, a consultarle a la gente si quiere o no reelección presidencial. Y esa es una salida legal. Ya ustedes están escuchando aquí la argumentación y el convencimiento que están en lo legal y también respetando la Constitución en el Consejo Nacional Electoral. Y no, por lo que yo escucho, van a retractarse. Es decisión adoptada. Si queremos evitar una crisis, consultémosle a la gente rápidamente, que sea en las primarias, ¿quiere o no usted que haya reelección presidencial? Y que al final la gente decida. Porque el otro extremo es una asamblea constituyente, una nueva constitución, donde ahí, en todo caso, los que son favorables a la reelección, digan que alguien que ya fue presidente puede volver a hacerlo. Esa es la otra salida, más distante. Me parece que la salida aquí, más cuerda, inmediata, que no nos va a llevar a más enfrentamientos, es justamente que se le consulte a la gente ante la decisión del CNE si quieren o no reelección presidencial. Y no esperemos mucho esta consulta. No esperemos mucho esta consulta. Creo que en las primarias las dos preguntas se pueden hacer, sobre segunda vuelta y sobre reelección. Así que la pausa y enseguida tratamos los otros temas que el Consejo Nacional Electoral sugirió a esta comisión del Congreso que introduzca como reformas para que se profundice la democracia electoral con estas reformas y evitar cualquier escenario de fraude a futuro en el país. Le recordamos el tema de hoy. El Consejo Nacional Electoral decide no inscribir ninguna candidatura presidencial que se haya desempeñado como presidente de la República. ¿Usted qué piensa? Nos siguen llegando algunos de sus comentarios a través de nuestras redes sociales @Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. Héctor Alvarenga nos dice: si es delito no acatar una sentencia judicial siempre y cuando ésta sea basada en la ley y sea legítima y no sea una sentencia que adolezca de vicios de nulidad.
Esta cuenta nos dice: la reelección es inconstitucional. Un poder constituido como la Corte Suprema de Justicia no es mayor a la Constitución. La alternabilidad en el poder sigue siendo obligatoria, y nos comparte este artículo que usted puede ver aquí en pantalla, el artículo 239 de la Constitución. El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesará de su inmediato en el desempeño de su respectivo cargo. Eso es alguno de lo que... Así que, ok. Dice también Naún Alejandro Oseguera: aquí no hay que hacerse chibola. La reelección es ilegal y constituye delito de traición a la patria que no prescribe. Admirable decisión del Consejo Nacional Electoral. Por fin, después de tanto tiempo, tenemos una institución cuyo trabajo es apegado a la legalidad. Fernando también nos dice: excelente. Ana Rodríguez: es claro que se ha violado la Constitución de Honduras. Nunca se ha aprobado la reelección. Gracias por participar. @Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. En opinión al tema de este viernes, el Consejo Nacional Electoral decide no inscribir ninguna candidatura presidencial que se haya desempeñado como presidente de la República. ¿Usted qué opina? Eric Rodríguez fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral y está en comunicación con Frente a Frente. Eric, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, don Renato, muy buenos días a mi querida compañera de estudio, la abogada Rixi Moncada. El partido, quiero diferir un poco con usted, que hablaba de que el Partido Liberal siempre había mostrado una incoherencia con el tema de la reelección. El Partido Liberal siempre ha sido claro en sus principios, en sus postulados, y en su estatuto habla claramente acerca del tema. Y el periodo que nos tocó que estar en el Tribunal Supremo Electoral, llegó la inscripción de una candidatura a reelección, y en base a esos principios, a ese postulado, a lo que manda la Constitución de la República, que habla de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y no la reelección, fue así como emití mi voto particular sobre la inscripción de una candidatura. En ese momento, la votación quedó 2-1, favorable a la inscripción, pero el Partido Liberal, a través de su representante en el Tribunal Supremo Electoral, sentó la posición clara con respecto al tema de la reelección. ¿Por qué? Porque a través de la derogatoria de artículos que prohíben hablar de la reelección en el Código Penal, ¿saben? Que ya estipulaban una pena, no se puede en cascada derogar artículos constitucionales. Y si bien el órgano que emitió el fallo, que fue la Sala de lo Constitucional, es el órgano legal para ello, pero la sentencia en el fondo carece de la legitimidad, porque no es a través de ese proceso, sino que es a través de la vía de la consulta o a través de una constituyente que se puede normar esta regla. Así que quería dejar sentado y claro la posición del Partido Liberal en cuanto al tema de la reelección, que lo habla en sus estatutos y que es respetuoso de la Constitución a través de sus representantes. Y yo felicito a la doctora Ana Hall por la posición que ha sostenido con respecto al tema. No, y yo quiero aclarar, porque de repente se malinterpretó. Es de reconocer ese voto suyo, en efecto lo recordamos, pero yo hablaba la ambigüedad en cuanto a los liderazgos del Partido Liberal, ¿no? Y la posición clara de un segmento no a la reelección, pero el otro más tolerante con la reelección. No, su postura fue clara y ese voto lo recordamos, Eric, lo recordamos. Así que igualmente nosotros vale decirlo en este momento, Eric Rodríguez, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral. Ya vamos a escuchar a Kelvin Aguirre, el representante del Partido Nacional en ese órgano, y su voto particular. Pero antes, en el marco de estas reformas electorales que se requieren y que a juicio de Rixi Moncada, si no se materializan, solo implicará que se mantenga el fraude electoral, dice ella, para el próximo proceso electoral, hablemos un poco más, profundicemos un poco más qué requiere las próximas elecciones o todo el entarimado electoral de Honduras para evitar fraudes a futuro, abogada, y lo que ustedes sugirieron o plantearon ahí a la Comisión de Reforma del Congreso. Bueno, en el planteamiento nuestro ante la Comisión,
partimos del hecho que así como estamos luego de las reformas constitucionales y la ley especial a través de la cual nos nombran y de la división entre justicia electoral y manejo de procesos electorales a través del Consejo, o sea, es un avance, pero que aún con ese avance el fraude está montado y es nuestra misión desmontarlo. La comisión de dictamen tiene una gran tarea. ¿Cuál es la gran tarea? Concluir el proceso de construcción de la ley para someterla, o del dictamen más bien, para someterlo al debate en el hemiciclo. Y en esa construcción de la ley, en esa construcción de ese dictamen, debe entonces cuidar y quedar muy bien establecidos temas que constituyen fuente de fraude. Y ahí entonces comenzamos planteando la integración de las mesas electorales receptoras, lo que decía yo antes, los traslados electorales, las credenciales, la necesidad de aprobar un presupuesto, la necesidad de establecer las formas y procesos electorales de compras y contrataciones que sean francamente, pero de verdad, transparentes. En ese marco también planteamos el hecho de que nosotros continuamos en la investigación a lo interno de la institución, no porque seamos fiscales o jueces, sino porque necesitamos saber qué acciones, qué actividades, qué cosas no deben repetirse, pues cómo vamos a estructurarnos nuevamente. Y en ese sentido planteamos elecciones planificadas. Una elección en 2017 primaria que implicó 1.000 millones de lempiras en presupuesto y una elección general que implicó otros 1.000 millones de lempiras en presupuesto, es decir, 2.000 millones de lempiras en 9 meses, pero todas las compras y contrataciones ejecutadas de forma directa mediante 2 resoluciones de emergencia no son ideal. ¿Quién cuida la ejecución de los presupuestos cuando usted los hace por resoluciones de emergencia y mediante compras de dedo y contrataciones de dedo? Esos son problemas fundamentales que necesitamos resolverlo. Y para resolverlo, este Consejo requiere que el Congreso apruebe el presupuesto para poner en vigencia esa ley antes de la convocatoria de elección. Si la convocatoria va a producirse el 13 de septiembre de este año, el Consejo debería tener por tarde, a finales de abril, aprobado un presupuesto. Porque si no, entonces hay que recurrir a declarar las elecciones como situación de emergencia. Es absurdo en un Estado de Derecho. O sea, que las elecciones sean emergencia si las elecciones están ya previstas en esta ley. Así es. Entonces, yo planteaba ayer en el Congreso, el fracaso de las instituciones, en este caso del Consejo, ¿cómo se puede provocar? Dependiendo de los intereses, eso hay que preverlo. ¿Cómo se puede provocar? Estrangulando por la vía del presupuesto la institución. Porque ¿qué elección se puede fundar, qué elección se puede promover sin el presupuesto? Y también planteábamos a lo interno de la comisión ayer. Queremos la verdad al desnudo. Y así vamos a decirla siempre. Continuaremos siendo los ojos y los oídos del pueblo a lo interno del Consejo. No vamos a disfrazar mentiras. No les vamos a poner caparazón de verdad. No vamos a estafar al pueblo para que crea cosas que no son. Vamos a decirle siempre la verdad. Y en ese sentido, toda la evaluación a lo interno de lo que fuera el tribunal nos hace concluir. Aquí estoy hablando desde la presidencia, de este poder electoral. ¿Qué nos hace concluir? Que las elecciones no se llevan a cabo y ni se deciden ahí en ese tribunal. Se tercerizan todos los procesos. El fundamental, el sistema de transmisión de resultados y divulgación de los resultados. Ese sistema se contrata en forma directa
Y así se hizo en 2009, en 2012, en 2013 y en 2017. Se contrata en forma directa. Durante los 5 procesos electorales, el Estado ha erogado cantidades millonarias para ir mejorando ese sistema de transmisión, escrutinio y divulgación de los resultados electorales. Pero vaya usted a saber, ¿qué hay en el Consejo ahora de ese sistema? Nada. De ese sistema lo único que quedó fueron las denuncias de fraude. Y el fraude que se demostró en distintos niveles. ¿Por qué? Porque el desarrollador, de acuerdo con el contrato, es el dueño del software. Y es el dueño de todo lo que se fue construyendo desde aquel momento. Entonces, usted va al data center del Consejo y en el data center, o sea, no se tiene la propiedad. Si ahora queremos instaurar el sistema de transmisión, habrá que ir porque no hay propiedad, no hay desarrollo ahí, propiedad de la institución. Eso no puede ser. ¿Qué decisiones importantes hemos tomado en procura de esas elecciones limpias y transparentes, que es nuestra visión? También ha sido unánime esto. Someter a licitación pública y con asesoría internacional el sistema de escrutinio, transmisión y divulgación de los resultados electorales. Pero para someter este proceso de licitación, que es una decisión ya tomada, requerimos el presupuesto. Sin presupuesto, de acuerdo con las leyes vigentes y de contratación del Estado, no podemos hacer licitación. Entonces la pregunta es, quienes no quieren licitación ni procesos transparentes, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No aprobar el presupuesto del Consejo y ya. Entonces, esa es nuestra tesis en el sentido de que el fraude está montado si no tenemos presupuesto. Luego vamos a la integración de las mesas electorales receptoras. Fuente de fraude. ¿Cuál es el consenso del Consejo en ese sentido? Que las mesas electorales deben estar integradas por 5 delegados propietarios y 5 delegados suplentes. Esto es muy importante. De esos 5 delegados, el presidente, el secretario y el escrutador deben pertenecer o deben ser designados para luego ser acreditados por el Consejo, pero deben ser designados por las 3 fuerzas políticas de mayor caudal en el último proceso electoral. Y los otros 2 miembros o delegados de la mesa, el Consejo los nombrará de forma aleatoria de los listados electorales de cada mesa, para hacer una combinación ciudadanos, partidos políticos e ir avanzando y profundizando esa forma de integración de las mesas ciudadanas. Y además, planteamos en nuestra decisión consensuada que el resto de partidos políticos tienen derecho a designar por cada mesa electoral receptora un observador que los represente para que haga control del proceso. No tiene voz ni voto, pero es un observador acreditado, certificado por el Consejo como tal, para darle la fiabilidad al único sitio donde se desarrolla el escrutinio de los votos del ciudadano, que es en la mesa. ¿Qué otra decisión en torno a la mesa? En la perspectiva de nuestra propuesta a la comisión de dictamen, los delegados o miembros de mesa deben estar radicados en el municipio, en la aldea o en el caserío donde se van a desempeñar, y deben votar y deben aparecer en el listado donde ellos van a estar como delegados o van a servir como delegados, para evitar lo del doble voto, para evitar toda esa transhumancia, para evitar todos esos traslados y todas esas formas, que son todas formas de fraude y que si no las corregimos en la ley, entonces en nada estamos. Y ese es el planteamiento que hemos hecho ante la comisión de dictamen. Eso por hablar de un punto de los 20 que hemos identificado y que hemos consensuado. A lo interno, el debate de todos estos meses fueron 37 temas, pero consensuar, queríamos llevar una propuesta consensuada. Consensuar, alcanzamos 20 temas. Bueno, sobre esta temática de la reelección presidencial, ayer en
elección de la presidencia del COEP, habló el gobernante hondureño que le prometió a los empresarios que no buscará una tercera reelección. Escuchémoslo y después al representante del Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre. Nosotros culminamos nuestro mandato y esperamos que el día de mañana siempre se respete la regla de que en el caso de la presidencia de la República tengamos esa buena práctica de la limitación a la reelección. En ese sentido, precisar una única vez, porque al final el pueblo, como en esta asamblea, tiene el derecho a escoger si quiere una continuidad o no, pero es saludable también mantener siempre el principio de la alternabilidad. Pero al final son las democracias. Estamos viendo lo que ha pasado en Israel. Tercera elección y no llegan a acuerdo. Es un alto impacto en la institucionalidad y en la economía. Bueno, hay alguna otra cita más específica donde le dijo a Eduardo Facusé y al resto de empresarios que no intentaría un tercer periodo. Y ahora lo que explicaba ayer Kelvin Aguirre, el concejal, el consejero del CNE, sobre esta resolución adoptada. Buenas noches, Renato. Gracias por el espacio. Considero pertinente hacer unas aclaraciones sobre la nota que usted publicó con su prestigiado noticiero sobre la resolución que emitió el Consejo Nacional Electoral, aclarando que esta resolución fue sobre una reforma a los estatutos del Partido Nacional que hizo en su convención extraordinaria celebrada en Nanlí los días 29 y sábado 30 de noviembre. Con respecto a que se reforma su estatuto, algo que es muy propio de los partidos políticos y que sí es atribución del Consejo Nacional Electoral, conocer la procedencia de esta reforma a los estatutos, y dentro de los cuales ellos aprobaron la autorregulación en el sentido de que los ciudadanos que aspiren a la presidencia de la República, ya sea de manera continua o alterna, para una sola vez dentro de la institución, si ya fueron presidentes de la República. Es decir, que ellos están autorregulándose dentro de esta reforma a los estatutos, y fue sobre esa reforma que el Consejo Nacional Electoral emitió una resolución donde fue por mayoría y no fue pues sobre una cosa juzgada, sobre una sentencia que ya obviamente sabemos que derivó de una inscripción por parte del anterior Tribunal Supremo Electoral en el actual presidente de la República, y ahorita tampoco pues estamos en una etapa de inscripción tampoco de candidatos, por lo cual esta resolución, y quiero hacer énfasis, fue sobre los estatutos del Partido Nacional, donde más bien ellos estaban estipulando una autorregulación a la reelección presidencial para que los ciudadanos que aspiren a la presidencia de la República, es decir, los afiliados de este partido, puedan aspirar a la presidencia de la República una vez o alterna dentro de esta institución. Y fue dentro de esa resolución que nosotros nos pronunciamos, y no sobre algo que pues ya fue una cosa juzgada, y como le repito, pues no estamos en un momento de inscripción, y creo que pues en su momento la vamos a hacer pública esta resolución sobre la reforma a los estatutos del Partido Nacional, con el voto razonado de su servidor, para que la población la conozca. Y recordemos que también pues esta resolución es susceptible de un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral, y es algo pues sobre los estatutos que son propios de un partido, que al final cada partido es autónomo de establecer las regulaciones que considere pertinentes. Abogado, pero en todo caso la aclaración es para la concejal presidente del Consejo Nacional Electoral, porque la nota de TN5 se ha referido expresamente a lo manifestado por la abogada Rixi Moncada.
y aquí se lo he preguntado en privado a ella, mire, me dice, la resolución es clara, no inscribiremos a nadie a ninguna precandidatura presidencial que ya se haya desempeñado como presidente. Sobre lo que dijo Kelvin Aguirre y lo que sostiene la abogada Rixi Moncada, los últimos comentarios de ella después de la pausa comercial aquí en Frente a Frente. Ya regresamos a Frente, gracias a Bacredomatic, tus ahorros sentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Así es, por cortesía de Banco de Occidente, seguimos informando y monitoreando con tecnología de punta los comportamientos viales. Así encontramos en Tegucigalpa algunos flujos de vehículos intensos que ya comenzaron a dar tregua en algunos bulevares, pero se mantiene todavía el barrio Concepción, por ejemplo, con congestionamientos y hasta la cercanía del puente Carías. También una línea de vehículos transitando de forma moderada llega hasta la cuarta calle de Comayagüela, alrededor del estadio Tiburcio Carías Andino, el inicio del bulevar Morazán. Estos lugares están reportando fuertes congestionamientos, así como la avenida La Paz, el bulevar Morazán en diferentes partes. También tenemos rojos intensos en el anillo periférico que no ceden y un accidente vial que también reporta la plataforma justamente cerca de la colonia Fraternidad. Ahí a la derecha de la pantalla está observando el reporte que da la plataforma. Y San Pedro Sula, pues en este momento en el bulevar del Sur está padeciendo ahí de tránsito vehicular justamente por responsabilidad de este accidente vial a la altura del campo Agas, mientras otras zonas ya van a tránsito moderado, por ejemplo frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social, transitando en el Boulevard del Norte. Información con inmediatez y valiosa que le brinda Banco de Occidente, que le invita también a tomar sus préstamos personales, préstamos para auto, préstamos empresarial, préstamos agropecuarios, todo en Banco de Occidente, porque apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Gracias en la recta final por continuar con nosotros. Le recordamos el tema de este viernes. El Consejo Nacional Electoral decide no inscribir ninguna candidatura presidencial que se haya desempeñado como presidente de la República. En los últimos comentarios que nos llegan a Twitter nos dice Darwin Andino: siempre he creído que los diputados o 2 periodos le den oportunidad a nueva sangre. Ismael Cepeda, economista del FOSDE, nos dice es lo más coherente. Denis comenta: la reelección es ilegal y todo lo hemos sabido. Soy del criterio también de que los periodos a los diputados se les debe limitar máximo 2. ¿Y qué pasará con quienes violentaron la ley? Glenn Esther: ninguno de los expresidentes ni el actual ha sido un gran presidente que se merezca reelección. ¿Qué gran beneficio han traído o qué tanto se han creído que nadie más puede hacerlo mejor? Cuando hagan un trabajo remarcable, ahí hablen de reelegirse. Hoy da pena han dado todos. En un segundo tuit nos dice: se debe restablecer el orden como estaba antes del 2009. Allí empezó esta pesadilla. Quiten la reelección. Honduras no está preparado para eso. Y cualquier cosa que hagan deben consultarnos a todos. Ese es el mayor problema que han dedicado a hacer y deshacer sin consultarnos. Agradecemos sus participaciones a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, @Frente a Frente HN. Con el tema de hoy, el Consejo Nacional Electoral decide no inscribir ninguna candidatura presidencial que se haya desempeñado como presidente de la República. Y nos llegan otros mensajes aquí al teléfono particular. Carolina Echeverría, que nos envía extractos de los estatutos del Partido Liberal, no reelección, que el Partido Liberal se opone al continuismo, avalando la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral, que con 2 votos a favor y 1 en contra votó para no inscribir a ninguna precandidatura que se haya desempeñado en la presidencia de la República. Selma Estrada nos dice que hacía falta unas mujeres profesionales apegadas a la ley para impulsar esa gran decisión jurídica dándonos paz. También
Luis Alonso Maldonado Galeas, de acuerdo con que la resolución de la Corte Suprema de Justicia respecto a facilitar la reelección presidencial es inconstitucional porque violenta los artículos pétreos que la prohíben. Solamente el poder constituyente, que es el pueblo, puede mediante el referéndum decidir sobre la vigencia de la Constitución en lo relativo a la reelección presidencial. Debe hacerse la consulta en las primarias de 2021. Igual... me dicen aquí, el Partido Liberal nunca ha tenido postura ambigua con respecto al tema, ya que en mi momento me opuse a la inscripción de una candidatura a reelección. Eric Rodríguez, que ya habló por teléfono, Eric, que fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ya aclaramos qué fue lo que quisimos decir. El abogado Andrés Urtecho, la pregunta directa es, ¿puede la Sala de lo Constitucional derogar mediante sentencia una resolución del Tribunal o del Consejo Nacional Electoral? Esa es la pregunta que nos envía don Andrés Urtecho. Y desde Lima, Perú, el precandidato liberal José Luis Moncada, fortaleciendo el liberalismo en América Latina. Un evento en América Latina donde está José Luis Moncada. El abogado Félix Ávila dice, y si ante la negativa del Consejo Nacional Electoral se interpone recurso ante el Tribunal de Justicia Electoral y dada la integración actual, ratifica la decisión del Consejo Nacional Electoral, procede amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces el conflicto quedará de nuevo ante la Corte Suprema de Justicia, órgano constitucional que debe resolverlo definitivamente. El abogado Félix Ávila opinando sobre esta temática que han generado muchas reacciones esta mañana. Yo le doy aquí la oportunidad a la abogada Moncada para que se despida con los comentarios ya en la recta final, ya la última participación. Muchas gracias, Renato. La posición es no más atropellos a la Constitución de la República. El país requiere, es necesario, es urgente la reconstrucción del orden democrático y constitucional. Y el poder electoral está en esa vía, a través del Consejo, con decisiones independientes, con decisiones autónomas y sin relaciones de subordinación. Mire, ya por cuestiones de tiempo, para ello. Me gustaría que se refiriera a lo que comentó el abogado Kelvin Aguirre en relación a esta resolución. Es que la resolución está emitida en función del planteamiento para regular la reelección, y el planteamiento viene dado por los estatutos del Partido Nacional. Entonces lo que solicitan es que se regule la reelección, que se regule, que se incorpore a sus estatutos la aprobación que se hizo en su evento partidario, sí, en su convención. Entonces, sobre esa solicitud, el Consejo se pronuncia y dice, no vamos a regular una disposición que altera el orden constitucional, y sobre esa base entonces se hace el desarrollo con la conclusión, una sentencia no está sobre la Constitución y los artículos pétreos solo pueden ser reformados, derogados o modificados por decisión del soberano, por decisión del pueblo, a través de una asamblea constituyente o una consulta popular. Eso es en resumen. Fue una resolución de fondo. Sí. Es decir, el Partido Nacional pide que se adecúen los estatutos o que ustedes le den el visto bueno a la regulación, presidencial, correcto. Y ustedes dicen no. Pero vamos al fondo. Y van al fondo. No nos escudamos, porque creemos que debemos construir derecho electoral desde una perspectiva de respeto a la Constitución de la República. Y bueno, no estaría mal, ya que faltan 2 minutos, esos escenarios que están planteando algunos, porque dicen algunos, ¿y si esto va a la Sala Constitucional? La decisión que han tomado, ¿alguien la recurre? Miren, la Sala Constitucional tiene un deber legal. Son funcionarios públicos, no están por encima de la ley y de la Constitución. La Sala Constitucional tiene un deber, y ese deber viene dado aquí, tiene el deber de respetar la Constitución. Esta norma dice que tales y tales artículos son pétreos y no se pueden reformar.
Entonces no se trata aquí de establecer que la reelección es un derecho humano, es absurdo. Y esto no por estar en contra de la reelección como institución, digamos, en el marco electoral, no es por estar en contra, es simplemente que esta Constitución lo establece. Entonces la Sala Constitucional tiene el deber de respetar esta Constitución. Ok. Y ¿sugirieron ustedes como Consejo Electoral una fecha para la consulta popular, en todo caso, si se toma en cuenta en el Congreso Nacional, para consultarle a la gente sobre la reelección, abogada? Nosotros de principio, a lo interno del Pleno, hemos discutido y hemos, digamos, como que había consenso en cuanto a sugerir que fueran elecciones primarias. Sí. Luego ya las evaluaciones sobre la procedencia o no, toda la parte instrumental, digamos, y procedimental, es un debate que tiene que darse una vez que se esté en el Congreso, pero el plebiscito, referéndum y consulta ciudadana son formas que están previstas y que están en ley desde hace bastantes años. Y que hay que hacerlas entrar en... Fuera de esos procesos para llegar a la consulta, ¿ustedes creen que la fecha indicada es en las primarias del próximo año? Debería adecuarse todo para hacerlas en elecciones primarias. ¿Y lo que dice el presidente del Congreso? O incluso, ¿por qué no hacer un plebiscito? Pues si se puede plantear un plebiscito. Es cierto que la Constitución habla de que preferiblemente debe hacerse en el proceso electoral, pero eso no implica que no se pueda plantear de forma previa. Y lo que dice el presidente del Congreso, que ya no hay tiempo para hacer una segunda vuelta electoral. Cuando se tiene voluntad política siempre hay tiempo y siempre hay recursos. Es una decisión que se debe tomar en función de reconstruir el orden constitucional en este país, en función de dar seguridad jurídica, pero acompañada de esa seguridad social y de... ¿Usted cree que si hay voluntad, hay tiempo sin alterar la fecha de elecciones y de toma de posesión para hacer segunda vuelta electoral? Si hay voluntad, hay tiempo y hay dinero para volver al pueblo y para que sea este pueblo el que se pronuncie sobre temas que le son reservados por principio de soberanía popular. Esta mañana aquí en Frente a Frente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada. Gracias, abogada. Gracias a usted, Renato. Buenos días a todos, dentro y fuera de la República. Los invito para que continúen ahora con las mañanas del 5 aquí en la pantalla Líder de Honduras.